Lo que primero vamos a hacer es hablar de vectores. Ustedes algo hicieron el año pasado con números complejos. Ahora vamos a ver este tipo de objetos matemáticos que se llaman vectores, ¿sí? Para que se den una idea, por ejemplo, si yo agarro un objeto y lo peso, ¿sí? Qué sé yo, una silla. Peso una silla, no sé, puede pesar 5 kilos, 6 kilos. Y con eso obtengo sé cuánto pesa la silla, digamos. Después hay otro tipo de magnitudes, por ejemplo, cuando yo tomo una medida, mido la altura de una puerta, es más o menos 2 metros. Entonces, ese tipo de magnitudes que solo necesitan de un número y a lo sumo de una unidad, se llaman magnitudes escalares. Pero hay otras que necesitan más información que eso para definirlas. Cuando, no sé, van en un auto y vieron que en el tablero del auto están los relojitos y uno te dice, te marco la velocidad. Sí. En realidad lo que está marcando no es la velocidad, sino lo que está marcando es lo rápido que va el auto, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, si acá está Buenos Aires y acá está La Plata, ¿sí? Y agarro la autopista Buenos Aires-La Plata, yo puedo ir en sentido de Buenos Aires a La Plata o en sentido de La Plata a Buenos Aires, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces yo puedo ir igual de rápido de Buenos Aires a La Plata o de La Plata a Buenos Aires. Supongamos en promedio 100 kilómetros por hora. Entonces yo voy igual de rápido, puedo ir igual de rápido en un sentido o en el otro. Pero si yo hablo de velocidad, de la física, ¿no? La física usa modelos matemáticos, ¿no? Cuando hablo de una velocidad, no solo necesito saber cuán rápido va un auto, por ejemplo, en el caso de la autopista, ¿no? Sino también necesito saber en qué dirección va y en qué sentido. Supongamos que esta recta es la autopista, entonces digo que la traza de la autopista lo que me define es la dirección en la que se mueve el vehículo, ¿sí? Y la flechita esta me está indicando en qué sentido me muevo. En este caso me estoy moviendo en el sentido Buenos Aires-La Plata. Y el largo del vector, lo que mide esta flechita, me indica lo que llama el módulo del vector, y eso sería lo rápido que va el auto, por ejemplo 100 km por hora. Esta recta amarillita sería la dirección, que en este caso estaría representando la traza de la autopista, ¿sí? Acá yo tengo dos rectas, R y M, que representan la misma dirección. ¿Por qué? Porque desde esta recta, fíjense, acá dice que son paralelas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vectores y hablamos de la dirección de un vector, estoy hablando de la recta en donde está ese vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos dos vectores que están representados por dos flechitas tienen distinto módulo, por ejemplo. Y tienen distinto sentido, pero tienen la misma dirección. Entonces, para hablar de velocidad, por ejemplo, yo tengo que decir ¿en qué dirección me estoy moviendo? En el caso del auto sería en la dirección que marca la traza de la autopista. Tengo que decir en qué sentido, en este caso Buenos Aires-La Plata, ¿sí? Y tengo que dar el módulo, o sea, cuán rápido va ese auto. No solo la velocidad necesita ser definida con todos estos parámetros, sino, bueno, hay otras magnitudes. Todas estas magnitudes que necesitan todos estos parámetros para ser definidas se llaman magnitudes vectoriales. Y el objeto matemático que se utiliza para trabajar con estas magnitudes son los vectores. Entonces, si yo tengo una recta, en este caso la recta esta amarilla, esta que está acá, ¿sí? Fíjense, yo marco un punto acá, marco un punto acá, el punto M y el punto P, ¿sí?
Si no está esta flechita, lo que yo tengo es un segmento, ¿ok? Pero al ponerle la flechita, lo que estoy generando es lo que se llama un segmento orientado. Entonces, un vector es un segmento orientado. ¿Por qué? Porque tiene la flechita y me indica el sentido en la recta, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo me puedo mover a la derecha o me puedo mover a la izquierda. O sea que tengo dos sentidos solamente de movimiento, ¿sí? Así que o tengo un sentido o el otro en la recta, no tengo más. Fíjense que están nombrados con letras minúsculas, ¿sí? Y tiene acá arriba una flechita. ¿Ven? Acá arriba tengo una flechita y una letra minúscula. De esa manera voy a nombrar a los vectores. Con la letra minúscula falta la flechita. Entonces, ¿qué características básicas tiene un vector? Una dirección que está dada por lo que se llama recta de acción, o sea, la recta donde está el vector. También se llama recta sostén. ¿Qué otra cosa lo caracteriza? Un módulo que tiene que ver con la medida según una escala. Acá, por ejemplo, yo tengo este vector que está acá, que mide, módulo se escribe como cuando escribimos módulo de un número. En este caso puedo escribir 3 unidades, que son 3 unidades gráficas. Ahora, si una unidad es igual a 1 centímetro, por ejemplo, esto mediría 3 centímetros. Y si esto está representando, no sé, una escala de velocidad, supongamos 100 kilómetros por hora igual a 1 centímetro, ¿qué quiere decir? Que esto estaría representando, o el módulo sería de 300 kilómetros por hora. Otra cosa que lo caracteriza es el sentido, es decir, si la flechita apunta hacia un lado o hacia el otro. Ven que acá la flechita está en P, entonces este vector también se lo puede nombrar de esta manera, MP. Este sería el origen del vector y este sería el extremo. Si yo tuviera al revés, o sea, yo puedo tener un vector que tenga la flechita acá, se llamaría, y si la flechita está acá, ahora sí, este se llamaría PM. Entonces, cuando está escrito así, con los nombres del origen y el extremo, quiere decir que la primera letra va a ser el origen y la segunda el extremo, ¿sí? O sea que de alguna manera en el nombre está implícito el sentido. Bien, acá yo les decía, como estas dos rectas son paralelas, vamos a decir que el vector MP y el vector PR tienen la misma dirección. MP tiene la misma dirección que QR, ¿sí? Porque R es paralela a M. ¿Sí? Este simbolito de acá quiere decir misma dirección. Por más que estén en dos rectas distintas, cada inclinación de recta es una dirección. Cualquier grupo de rectas, sean dos o más, que sean paralelas, representan una misma dirección porque tienen una misma inclinación. O sea que una inclinación en el plano es una dirección. También si tuviésemos en una misma recta dos vectores, no importa el sentido. Esto, bueno, las hago con sentido opuesto. QR y MP también tienen la misma dirección. Los dos en este caso se dice que son colineales porque están en la misma recta, ¿sí? Y eso obviamente tiene la misma dirección porque una recta representa una dirección. Entonces acá yo también podría escribir que el vector MP tiene la misma dirección que el vector QR. O sea, puedo escribir lo mismo que escribí acá, pero acá la razón no es porque, digamos, están sobre rectas que son paralelas, sino porque son colineales. ¿Qué quiere decir?
en la misma recta. ¿Entienden hasta acá? ¿Alguno quiere hacer alguna consulta? Lo de los colineales son cuando en la misma recta hay dos sentidos. No, en toda recta hay dos sentidos. Lo que yo Ah, quise está decir bien. acá es que los dos vectores están en la misma recta. Te lo dibujo así con colorcito. Este es un vector, ponele, y este Ah, es otro. colineales es cuando hay dos vectores en la misma recta, entonces. Cada dos o más son colineales, comparten la misma recta. Si están en la misma recta o en rectas paralelas, vamos a decir que tienen la misma dirección. Acá abajo, entonces, fíjense, dice, tienen la misma dirección, ya vimos que es porque son paralelos. Tienen distintos sentidos porque las flechitas apuntan en para distintos lugares, digamos. Y tienen distintos módulos porque MP es más largo que QR, entonces eh, el módulo del vector tiene que ver con la longitud del vector. Bien, puede pasar que yo tenga, voy a dibujar tres vectores ahora. Sé que mide dos unidades. Voy a hacer otro que mide supuestamente lo mismo. Imagínense que estoy a mano alzada, así que este también vamos a hacerlo así, de 2. Bien, tengo mis tres vectores que voy a usar para contarles un par de cosas. Esta recta, no sé, la llamamos R, qué sé yo. Y esta recta S. Tenemos que ponerle nombre a los vectores. Entonces, por ejemplo, A y B son colineales. Después A con C y B con C tienen la misma dirección también, ¿o no? ¿Por qué? Que R es paralela a S. R y S tienen la misma dirección, por lo tanto todos estos vectores tienen la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa? El módulo de A es igual al módulo de B y también igual al módulo de C. Entonces vamos a decir, fíjense, A y C tienen el mismo sentido, ¿o no? Como A y C tienen el mismo sentido y además tienen la misma dirección y además Mm. tienen el mismo módulo, vamos a decir que el vector A es equipolente, se dice, al vector C. ¿Por qué? Porque cumple tres condiciones. A tiene la misma dirección que C. Segundo, tienen el mismo sentido. Eso se escribe así. Cuando tengo esa expresión, quiere decir que tienen el mismo sentido. Y además tienen el mismo módulo. El módulo de A es igual al módulo de C. Como cumplen estas tres, decimos que A vector y el vector C son equipolentes. Sí, Después, profe, sí, no entendí bien el tema de cuáles eran los módulos. bien, el módulo es lo que mide el vector. Acá, cada rayita de Ah, estas tiene la misma es medida. una Está bien. unidad, ¿sí? Sí. O sea que en nuestro caso, todos miden 2 unidades. El módulo de todos es 2 unidades, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de números, el módulo siempre era positivo, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. El módulo siempre es positivo. No importa el sentido que tiene. Bueno, entonces todos tienen módulo 2. Por eso yo acá escribí que tienen el mismo módulo, ¿sí? Entonces, si las tres cosas, estas tres cosas se cumplen, acá estamos hablando de dirección, acá estamos hablando de sentido, es decir, si la flechita apunta para un lado o apunta para el otro en una misma dirección. Y acá estamos hablando del módulo, o sea, la medida, el largo del vector. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo tomo, por ejemplo, B con C o A con B? Voy a tomar con B. A es opuesto de B. Entonces, si yo me fijo entre A y B, estos tres parámetros, tienen la misma dirección, ¿o no? Pero tienen sentido opuesto, ¿o no? Acá ya no tenemos, se escribe así esto, distintos sentidos. Entonces, cuando esta flechita apunta para abajo, quiere decir que tienen sentidos distintos o sentidos opuestos.
Y tienen el mismo módulo, ¿o no? Entonces acá vamos a decir que A vector y B son opuestos. Entonces fíjense, otra vez, dirección, sentido y módulo. Son los tres mismos parámetros, pero acá lo que tienen distinto es el sentido. Fíjense, son dos vectores exactamente iguales, pero con sentido distinto. Entonces vamos a decir que son opuestos. Y es, por el momento, lo que nos interesa comparar, digamos, cuando dos vectores son equivalentes o son opuestos. Hasta acá yo estuve hablando de vectores y características de los vectores, pero con lo que se denominan vectores libres, están así como en el aire, ¿no? En la nada misma están. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos vectores referidos al sistema de ejes cartesianos. Representación de un vector en un sistema de ejes cartesianos. Fíjense, yo tengo acá en negro los dos ejes cartesianos. Son dos porque estoy trabajando en el plano. Si en el plano tengo por cada punto dos coordenadas, una X y una Y. Por eso hay dos ejes. Voy a hacer referencia al vector B, el rojo, ¿sí? Fíjense que tiene su origen coincidiendo con el origen de coordenadas, o sea, con el punto 0, 0. Y su extremo es donde está la flechita del vector. Tiene a su vez dos coordenadas. Entonces, cuando yo trabajo con un vector que tiene su origen en el origen de coordenadas, algebraicamente lo represento, ¿sí? Como represento un punto, o sea, escribo una coordenada X y una coordenada Y, pero del punto extremo del vector, ¿sí? O sea que Vx es esta Vx que dice acá. Fíjense que acá no hay flechita que indica vector. Es un valor que es la coordenada X de este punto, del punto extremo del vector. Y Vi es la coordenada Y de este punto, ¿sí? Va a estar por acá. A veces cuando se habla de componentes de un vector, se confunden con estos valores, ¿sí? Las componentes de un vector son vectores, ¿sí? Es decir, estos dos vectores verdes, Vx, que están dibujados sobre los ejes cartesianos, y Vi, son las componentes ortogonales de un vector. Porque yo puedo tener componentes de un vector que no sean ortogonales, ¿sí? En este caso, nos estamos refiriendo a las componentes ortogonales. Es decir, son dos vectores que los puedo conseguir a partir de la proyección ortogonal del punto extremo de este vector, ¿sí? En este caso, el vector rojo con el que estamos trabajando. La proyección ortogonal de un punto, ¿cómo era? Trazo rectas paralelas a los ejes cartesianos que pasan por el punto, ¿sí? Entonces, cuando se chocan, cuando cortan a los ejes, determinan puntos. Tengo este punto que está acá y este punto que está acá, ¿sí? Este punto es la coordenada X del extremo del vector rojo, o sea, Bx, lo que está escrito acá, y Bi está acá, es el corte de la proyección ortogonal sobre el eje Y del punto extremo del vector con el eje Y. Sería Bi. Resulta que si yo me fijo, por ejemplo, en la componente X del vector B, que es este vector que está acá, ¿sí? Fíjense que su punto extremo coincide con ¿qué? Con la coordenada X del punto extremo del vector rojo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? De X, o sea, la misma coordenada X que el punto extremo del vector rojo, y 0 de Y, porque no tiene altura, está sobre el eje X. Es decir, como la componente X es un vector, ¿cómo lo represento algebraicamente? Con las coordenadas del punto extremo de este vector verde, que son Bx, igual que
la coordenada X del punto extremo de este vector, y 0 para Y. ¿Sí? Y si me fijo en la componente Y del vector rojo, que es el vector verde BI que está sobre el eje Y, fíjense que también el punto extremo de la componente BI, ¿sí?, tiene como coordenada Y la misma que el punto extremo del vector rojo. ¿Sí? Las coordenadas del punto extremo de BI serían 0 para X, porque está sobre el eje y BI para la coordenada Y, ¿no? Igual que la coordenada Y del punto extremo del vector rojo. Entonces, fíjense, la coordenada X del punto extremo del vector rojo coincide con la coordenada X del punto extremo del vector verde, que es la componente X del vector rojo. Lo mismo sucede con la componente Y, perdón, la coordenada Y del punto extremo del vector rojo y la coordenada Y del punto extremo del vector verde, que es la otra componente ortogonal del vector rojo. Entonces, ¿cómo pasa esto? Que se llaman igual, digamos, esas coordenadas de esos puntos respectivamente, se suele hablar de componentes del vector cuando uno calcula estos valores en un vector que no está en el origen. Ahora lo vamos a ver en la próxima placa, ¿sí? Entonces, lo que yo quería era aclarar eso. Que a veces cuando se habla de componentes de vectores, en realidad no se está hablando de componentes de vector, sino se está hablando de estos valores, que son las coordenadas del punto extremo de un vector cuyo origen coincide con el origen de coordenadas. Bien. Y la otra aclaración era que las componentes de un vector son vectores, ¿sí? Por lo tanto las tengo que escribir como vectores. Fíjense. De hecho, cuando uno suma las dos componentes ortogonales de un vector, obtiene el vector, ¿sí? Eso lo vamos a ver con más claridad cuando vemos suma y resta de vectores. Bien. Bueno, el resto está más o menos explicado o contado acá en los textos, pero la idea básica era esta, ¿sí? Vamos con la siguiente. Fíjense acá, ¿no? Tengo 4 vectores celestes y 4 vectores rojos. Fíjense que los vectores rojos están sobre los ejes cartesianos y los vectores celestes están en lo que llaman los cuadrantes, ¿sí? El plano se divide en 4 cuadrantes, o los ejes cartesianos, mejor dicho, dividen al plano en 4 cuadrantes, ¿sí? Acá tenemos los X positivos y acá tenemos los Y positivos. Muy bien. Entonces acá fíjense, están anotadas las coordenadas de los puntos extremos de cada uno de estos vectores. Fíjense, el vector A es 1 de X, 0 de Y. Voy primero con los rojos, ¿sí? El vector C, que es este vertical, fíjense, 0 de X, porque está sobre el eje Y, 2 de Y. El vector E es menos 2 de X, 0 de Y. El vector G es 0 de X menos 1 de Y, ¿sí? Para los celestes tenemos para B 2 de X, 1 de Y, aquí está. El D sería menos 3 de X, 1 de Y, aquí está. El F sería menos 2 de X, menos 2 de Y. Y el H es 1 de X, menos 2 de Y. Acá hay algún tipo de relaciones, ¿no? Si tengo las dos coordenadas de los puntos extremos del vector positivas, dice que el vector va a estar en el cuadrante 1. Si X es negativo y positivo, voy a estar en el cuadrante 2. Si X e Y son negativos, en el cuadrante 3. Y si X positivo e Y negativo, en el cuadrante 4, ¿sí? Bien. Acá, fíjense, tengo los vectores verdes, son todos equipolentes con el vector A, ¿sí? Con el celeste. Acá está escrito, fíjense, A es equipolente con todos estos.
¿Qué era equipolentes? Que tenían la misma dirección, ¿sí? El mismo sentido y el mismo módulo, ¿sí? Todos estos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Recuerden que la dirección era la inclinación que tenía la recta de acción de cada vector, ¿sí? Todos estos vectores están sobre rectas paralelas, ¿sí? Todas las rectas paralelas tienen la misma inclinación, por lo tanto tienen la misma dirección, ¿sí? Este en particular, el celeste, que tiene su origen coincidente con el origen de coordenadas, se llama representante canónico, ¿sí? Es decir, que si yo calculo, digamos, las coordenadas del punto extremo, que en general se dice calcular las componentes, por eso yo hablaba al principio de la diferencia de componente y, digamos, las coordenadas del punto extremo de un vector que está sobre el origen de coordenadas. Porque las componentes son vectores, entonces no es del todo correcto decir que yo cuando calculo las coordenadas de este punto, estoy diciendo que estoy calculando las coordenadas de las componentes, ¿sí? Si las componentes son vectores, tienen digamos, se representan por dos valores, que son, a su vez, esos valores, las coordenadas del punto extremo. No es que estoy calculando la componente cuando calculo estos dos valores en un vector cuyo origen está en el origen de coordenadas, o sea, en un representante canónico. Calculo esto. Lo que pasa es que, como yo les decía, que la coordenada x coincide con la coordenada x del punto extremo de la componente y la coordenada y, el punto extremo del vector, coincide con la coordenada y del punto extremo de la componente y, se dice que estoy calculando las componentes, porque sabiendo estos valores yo puedo escribir las componentes, ¿sí? Pero en realidad hay que aclararlo para tener en cuenta en realidad de qué estamos hablando cuando hablamos de calcular las componentes. Hay como un montón de todas estas cositas, estos detalles que están implícitos, ¿sí? Bien, entonces, estos vectores cuyo origen está en el origen de coordenadas son los representantes canónicos de los infinitos vectores posibles equivalentes a este. O sea, por cada punto del plano, acá, en cualquier lugar, o incluso estos, yo puedo encontrar un equivalente, es decir, o dibujar un equivalente. Vector que tenga la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido, ¿sí? Entonces, este es el representante canónico de los infinitos posibles equivalentes. Ahora, acá dice, yo puse el mismo título que está en el apunte que les pasé, donde dice cálculo de las componentes de representante canónico, ¿no? Y en realidad no es tan así como les dije al principio, pero bueno, vamos a ver a qué se refiere los libros cuando hablan de esto. Acá de vuelta yo tengo este vector rojo, ¿sí? Fíjense que este no es un representante canónico, porque este está con su origen fuera del, o sea, no coincidiendo con el origen de coordenadas. Por lo tanto, no es un vector representante canónico, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular. En realidad no es que calculamos las componentes, o sea, no es que calculamos este vector y este vector de este verde, que es el representante canónico del vector AB, sino que lo que estamos calculando son las componentes del punto extremo del canónico de AB, ¿sí? Entonces automáticamente yo, una vez que tengo las coordenadas del punto extremo, puedo deducir las coordenadas del punto extremo de las componentes de este vector. La componente X va a tener como coordenadas de este punto la misma coordenada X que este punto, y para Y va a ser 0, y acá al revés, para X va a ser 0 y la coordenada Y de la componente Y, el extremo, el punto extremo de la componente Y, va a ser la misma coordenada Y que la del punto extremo del vector verde, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo calculo esto? Bueno, tengo que tomar
las coordenadas del punto extremo del vector AB y a esas coordenadas restarles las coordenadas del punto origen, o sea de A. ¿Cómo se hace eso? Fácil, coordenada a coordenada. ¿Sí? ¿Yo qué estoy calculando entonces? La coordenada BX del vector verde y la coordenada BY. ¿Sí? BX, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, la coordenada X del punto extremo de AB menos la coordenada X del punto origen de AB. ¿Sí? O sea, BX menos AX. Es esto que está escrito acá. Y para Y voy a hacer lo mismo. La coordenada Y del punto extremo de AB, del vector AB, le resto la coordenada Y del punto origen del vector AB. O sea, BI menos AI. Después lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿sí? Fíjense, acá tengo el punto A con sus coordenadas, el punto B con sus coordenadas, y reemplazo lo que corresponde. BX, ¿cuánto es? 7. Menos AX, que es 4. Como esta cuenta es una resta que hacía en la primaria, la hago directamente. 7 menos 4, 3, y listo. Y acá lo mismo. BI es 5 menos AI es 1. Y acá tengo que las coordenadas del punto extremo de el vector canónico o el representante canónico del vector AB. Yo acá ya lo tengo dibujado, pero ustedes que tendrían, o sea, tienen solo el vector rojo, hacen el cálculo, ¿sí? Y acá ya pueden dibujar este punto. Una vez que dibujan este punto, ¿qué hacen? La proyección ortogonal de ese punto, trazo paralelas a los ejes hasta donde corte los ejes, que son obviamente en 3 de X y en 4 de Y, y ahí ya puedo dibujar las componentes. ¿Y cuáles van a ser digamos, cómo represento geográficamente la componente X de B? Bueno, anoto las coordenadas del punto extremo de la coordenada de la componente BX, ¿no? Que serían 3 de X, 0 de Y. Lo mismo hago con la componente Y del vector verde. 0 de X, 4 de Y. Ahora sí puedo decir que calculé las componentes. Las componentes se representan con dos números, porque son vectores. Acá hay otro ejemplo similar, nada más que es con un vector en el segundo cuadrante, ¿sí? Lo mismo, fíjense. A las coordenadas del punto D, que es el extremo del vector rojo, le voy a restar las coordenadas del vector C, que es el origen. Todo eso está hecho acá. Fíjense que yo acá tengo una cuenta que no hacía en la primaria, así que tengo que pasar a suma esto. ¿Sí? Más 4, y esta se hacía 3 menos 2, 1, listo. Así, ¿cuánto me da? Menos 3 para X, ¿sí? Y 1 para Y. Y ahí ya tengo el representante canónico. Y con las coordenadas del punto extremo del vector representante canónico, puedo escribir las componentes de ese vector, ¿sí? Puedo deducir sus componentes. Por último, recordemos que cuando multiplico un número por 1 me da el mismo número, y cuando multiplico por menos 1 me da el opuesto de ese número. Bueno, con los vectores pasa exactamente lo mismo. Si yo un vector lo multiplico por 1, me va a dar el mismo vector. Y si lo multiplico por menos 1, me da el opuesto de ese vector. Cuando yo multiplico un vector por un número, decimos que estoy multiplicando un vector por un escalar, ¿sí? Cuando hablamos en vectores de multiplicar por un escalar, decimos que, o sea, equivale a decir que multiplico un vector por un número. ¿Y cómo se hace eso? Fíjense acá. Tengo un número por un vector y me da la coordenada X del vector, o sea, es como que hacemos distributiva, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, A por la digamos, coordenada X del punto extremo del vector, y hago distributiva. Ahí. ¿Sí? Entonces me va a quedar esto que está acá. Recuerdan que estos son números.
Es una multiplicación de números. Por eso es importante entender que cuando yo escribo algebraicamente un vector, estoy escribiendo las coordenadas del punto extremo del representante canónico de ese vector, que puede ser el mismo vector, ¿no? Entonces, es un número, no es componente esto, porque componentes son vectores. Entonces, hago la distributiva, estos son dos números, me va a dar un número, ¿sí? Cuando yo calculo el opuesto del vector, lo voy a multiplicar por menos 1, así que me queda menos 1 por cada uno de las coordenadas del punto extremo del vector. Y voy a obtener el opuesto. Si se fijan el opuesto, recuerden que eran dos vectores opuestos, tenían la misma dirección, tenían el mismo módulo, pero distinto sentido, que es lo que está pasando acá, ¿sí? Pregunta, ¿no? Si yo tengo un número cualquiera y lo multiplico por menos 1, ¿qué me daba? Yo los molesté mucho con esto, en cuarto. O Eh, ¿qué me da? Un número por menos 1. ¿El opuesto de ese? Exacto. Me da el opuesto de ese número. ¿Ok? Acá dice el opuesto de A. ¿Sí? Bueno, ¿qué creen que va a pasar si yo agarro un vector y lo multiplico por menos 1, digo? ¿Qué va a pasar? Obviamente me va a dar el opuesto. ¿Ok? sí. Si yo tengo un vector cuyas coordenadas son, por ejemplo, 1, 2, ¿sí? Mi vector, acá tengo X, acá tengo Y, los ejes cartesianos, 1, 2, o sea que mi vector, recuerden que cuando el vector está escrito como un punto, arranca en el origen, o sea, tiene su origen en el origen de coordenadas y su extremo lo tiene, en este caso, en 1, 2, ¿no? En el punto que está marcado. O sea que el vector sería este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando yo agarro un número y lo multiplico por un vector, me da un vector. De la siguiente manera, por ejemplo, un número cualquiera multiplicado por las componentes del vector, ¿no? Yo tengo las componentes del vector, entonces el vector resultante va a quedar el número multiplicado por cada componente, ¿sí? No hace falta que le ponga flechita acá. Esa flechita puede no estar, o no debería. A ver. Profe, ¿qué está escribiendo, profe? No pavadas. Bien, entonces, si yo ahora a b lo multiplico por menos 1, ¿qué quiere decir? Que me va a quedar menos 1 multiplicado por 1, la coordenada x, y menos 1 multiplicado por 2, la coordenada y. ¿Ok? Es decir, me va a quedar menos 1, menos 2. Me va a quedar ese vector ahora. El vector opuesto a b es menos 1, menos 2. Entonces, fíjense, menos 1 de x está acá, ¿no? Y menos 2 de y está por acá. Tiki, tiki, tiki. ¿Qué está pasando? Este sería el opuesto de b, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que dijimos antes. Tienen la misma dirección porque son colineales, ¿o no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué era colineales? Que están sobre la misma recta. Si están sobre la misma recta, tienen la misma dirección. Tienen el mismo módulo. Fíjense si es 1, 2, si aplico Pitágoras, esto me va a dar raíz de 5. Raíz de 5, a ver. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, sí, raíz de 5 me da.
tanto el módulo de B es igual al módulo del opuesto de B, raíz de 5. Fíjense, si yo tomo los triangulitos, tienen 1 y 2 de cateto, 1 y 2 de cateto, ¿no? Entonces, tienen el mismo módulo y tienen sentidos opuestos, o sea que estamos acá. Estamos acá. Misma dirección, sentidos opuestos y mismo módulo. ¿Cómo eran esos vectores? Opuestos. ¿Sí? ¿Qué es lo que obtuvimos acá al multiplicar por menos 1 un vector? Entonces, para cerrar la clase, recién ahora, ustedes están viendo lo que yo les decía en cuarto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron conmigo, a principio de año los molestaba un montón y durante todo el año lo mismo. Les insistía con la rayita, con el concepto de opuesto y con todas estas cuestiones, que ahora empieza a tener sentido, porque cuando yo les decía, esto es el opuesto de 3 y esto de menos 3, un montón por lo bajo se fastidiaban, ¿sí? Pues si es lo mismo, no es lo mismo. Y acá se ve claramente que no es lo mismo. Así que bueno, la primera clase era para introducirlos a qué son los vectores y para ver que todo eso que vinieron estudiando durante todo el secundario ahora empiezan como a terminar de atarse los cabos, ¿sí? Algunas cosas en el transcurso del secundario parece que quedan sueltas, ¿sí? Pero al final todo se empieza a coser, ¿sí? Así que, nada, por el momento es todo. No sé si alguno tiene alguna consulta para hacer de esto. No, yo no. Nada, cualquier cosa me consultan después. Igual voy a subir el video y todo eso.